Hijos míos, escuchadme bien, voy a contaros algo. Durante años trabajé en empresas muy grandes. Estuve sentado junto a cantidades de dinero inimaginables. Vi de cerca a personas que ganaban enormes fortunas. Las conocí. Ahora estoy jubilado. No tengo nada que perder. Por eso os lo cuento abiertamente. Hay un médico en Chicago. Lo conozco bien. Gana $380,000 al año. Conduce un BMW de alquiler. Sus hijos van a una escuela privada. Come fuera casi todas las noches. Su pago mensual de hipoteca es de $4,200. Rico sobre el papel. En realidad, necesita vender algo o endeudarse para sacar $5,000 en efectivo. La mayoría de la gente no lo sabe, pero esto no es una excepción. Según una investigación de Goldman Sachs, el 41% de quienes ganan entre $300 y $500,000 al año vive de sueldo en sueldo. El 40% de los que ganan más de $500,000 dice lo mismo. Leed esto de nuevo. 4 de cada 10 personas que ganan $500,000 al año sienten que no tienen seguridad financiera. Ganan en un mes más de lo que mucha gente gana en un año, pero aún así experimentan la misma angustia financiera. El pensamiento que tiene la mayoría de la gente es este: a medida que aumentan los ingresos, los problemas se resuelven. Si llegas a 6 cifras, el estrés termina. Si superas los 200,000, te relajas. Si superas los 500,000, el dinero deja de importar. Los datos, sin embargo, cuentan una historia completamente diferente. A esto yo lo llamo la trampa de la pobreza de altos ingresos. La gente gana más, gasta más, no ahorra nada en porcentaje. Y cuando llega a los 55 años, de repente se da cuenta de que el dinero ha desaparecido sin dejar rastro. Esta trampa no se preocupa por cuánto ganáis, solo le importa cuánto guardáis. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos, porque no hay nadie que quiera que lo sepan. Ahora os voy a explicar exactamente cómo funciona la trampa. En América se ha detectado en investigaciones que quienes ganan $100,000 al año viven de sueldo en mayor proporción que quienes ganan 50,000. Los ingresos más altos se asocian, en algunos sectores, con una mayor presión financiera. El 48% de quienes ganan 100,000 o más dice vivir de sueldo en sueldo. Entre quienes ganan más de 200,000, esa cifra es del 36%, según el análisis de Bank of America, cuando se define como gastar más del 95% de los ingresos en gastos obligatorios. Aproximadamente el 20% de los hogares que ganan más de 150,000 entra en esa definición. Estas no son personas que no saben matemáticas, hijos míos. La mayoría de las veces son profesionales altamente educados en grandes carreras. Entienden el interés compuesto, conocen las proyecciones de jubilación. También saben que deberían ahorrar más. La trampa funciona según la psicología, no según las matemáticas. Cuando aumentan los ingresos, los gastos aumentan en proporción directa. A esto lo llaman inflación del estilo de vida. Y ocurre tan despacio que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. El almuerzo de $15 se convierte en 25. El Honda se convierte en BMW. El apartamento suficiente se convierte en una casa con una habitación de invitados que nadie usa. Cada mejora individual parece una decisión racional. Te lo has ganado. Puedes permitírtelo. Las matemáticas técnicamente funcionan, pero mientras las mejoras se acumulan, los ahorros permanecen constantes. Y cuando un lujo se convierte en hábito, dar marcha atrás no se siente como normalizarse, sino como empobrecerse. Es exactamente en ese punto donde la trampa se cierra silenciosamente. Las investigaciones sobre los millonarios reales cuentan una historia completamente diferente a la forma de vida de la mayoría de los altos ingresos. El clásico estudio El millonario de al lado reveló que la mayoría de los millonarios no parecen en absoluto millonarios. Viven en barrios normales, conducen coches viejos y raramente exhiben su riqueza. La investigación de Ramsey Solutions encontró que el 94% de los millonarios todavía vive en barrios de clase media o modestos. Un estudio mostró que más del 62% de los millonarios corrientes siguió haciendo presupuestos, buscando oportunidades y evitando estilos de vida ostentosos, incluso después de superar el umbral del $1,000,000. Un millonario típico raramente pagó grandes sumas por ropa. Aproximadamente el 65% vive en casas con un valor inferior a $100,000. Warren Buffett sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. Esto crea una paradoja interesante, hijos míos. Las personas que realmente acumulan riqueza no se parecen en nada a las personas que parecen ricas. El médico que conduce un BMW de alquiler parece más rico que el fontanero que conduce una camioneta de 10 años, pero tiene una cartera de inversiones de $2 millones. Los autores del libro El millonario de al lado crearon dos categorías útiles: los PAU, es decir,
los acumuladores prodigiosos de riqueza y los unavoidable, es decir, los acumuladores insuficientes de riqueza. Una empleada de limpieza que gana $50,000 al año puede ser más unavoidable que un médico que gana $700,000 al año. Lo que determina la categoría son los hábitos de gasto, no el nivel de ingresos. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos. El método que ellos siguen es exactamente el siguiente. Multiplicad vuestra edad por los ingresos anuales del hogar antes de impuestos, luego dividid por 10. Ese número representa lo que debería ser vuestro patrimonio neto. Alguien de 50 años que gana $250,000 debería tener aproximadamente $1,250,000. Los que están por debajo de ese umbral son acumuladores insuficientes que gastan sus ingresos en lugar de ahorrarlos. La mayoría de los altos ingresos no puede superar este test de manera dramática. Para ellos, 2 o 3 millones de dólares serían suficientes para sentirse ricos. Creen que necesitan $839,000 para sentirse financieramente cómodos. Sin embargo, el patrimonio neto medio de los hogares americanos es de aproximadamente $193,000. La brecha entre lo que la gente cree que necesita y lo que realmente tiene es enorme. Es exactamente aquí donde entra en juego la psicología. Ganáis $400,000, pero vuestro patrimonio neto es de $300,000. No os sentís ricos, os sentís rezagados. La cinta hedonista sigue moviéndose y vosotros seguís corriendo para quedarse en el mismo sitio. En investigaciones, el 63% de los participantes dice que hoy se necesita más dinero que el año pasado para ser rico. Los postes de la portería se mueven constantemente. Alguien alcanza un patrimonio neto de $500,000 y descubre que estar cómodo ahora requiere $839,000. Llega al millón y descubre que ser rico ahora significa 2,3 millones. Ninguna cantidad nunca se siente suficiente porque la definición de suficiencia cambia constantemente. Los ricos lo saben. Para ellos no hay postes de portería. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos. Nadie se lo dice. Los patrones de gasto revelan cómo funciona la trampa en la vida real. La deuda media de tarjeta de crédito de los hogares que ganan más de $100,000 es de $12,760. Según investigaciones, el 20% más rico de ingresos, aunque representa una porción menor de la población, tiene el 35% de la deuda total de tarjetas de crédito. Los hogares de bajos ingresos usan el crédito para sobrevivir. El dinero se agota antes de que termine el mes. Los hogares de altos ingresos usan el crédito para mantener su estilo de vida. Financian un estilo de vida que técnicamente encaja en sus ingresos, pero que no deja margen para el error. Ambos grupos llegan al mismo lugar: endeudarse con otros pagando intereses. La deuda total de tarjetas de crédito, según los últimos datos, alcanzó un máximo histórico, la cifra más alta registrada desde 1999. El 36% de los titulares de tarjetas de crédito que ganan $100,000 o más arrastra saldos de un mes a otro. Esto es más bajo que en los tramos de ingresos inferiores, pero no es el porcentaje cercano a cero que esperaríais de personas con salarios altos. El 60% de los americanos con deuda de tarjeta de crédito lleva al menos un año endeudado, un aumento respecto al 53% del año anterior. La deuda se vuelve crónica, no temporal. Incluso para los altos ingresos, la trampa de los costes fijos es especialmente peligrosa para los hogares de altos ingresos. Cuando ganáis $50,000, vuestro coste de vivienda está limitado por lo que los propietarios aprobarán. Cuando ganáis $300,000, optáis a hipotecas con cifras mucho más grandes que tensarán igualmente vuestro presupuesto. Ambas familias gastan aproximadamente el mismo porcentaje de sus ingresos en vivienda. Ambas familias se sienten igualmente limitadas. La familia de altos ingresos tiene problemas más caros, pero la misma falta básica de flexibilidad. La mayoría de la gente no puede ver esto, hijos míos. Las cuotas de las escuelas privadas, los pagos de varios coches, los gastos de la casa de vacaciones, las membresías de clubes. Es decir, en realidad, estos no entran en la categoría de gastos de lujo a la que estamos acostumbrados. Son compromisos de estilo de vida que, una vez establecidos, funcionan como costes fijos. Sacar a un hijo de la escuela privada se siente imposible. Vender la casa de vacaciones se siente como un fracaso. Bajar de categoría en el coche se siente como una confesión pública de que las cosas no van bien. La trampa se estrecha exactamente por esto. Revertir el estilo de vida es muy difícil. Al examinar cómo responden los que ganan 6 cifras a la presión financiera, surge un cuadro interesante. Algunos posponen sus grandes vacaciones. Incluso hay quienes posponen las reformas del hogar.
Hay un sector importante que pospone comprar un coche o una casa. Estos retrasos apuntan a algo importante. Los altos ingresos son conscientes de que están atrapados, solo que no han cambiado los patrones de gasto básicos que crean la restricción. La tasa de ahorro cuenta toda la historia. Se estima que los americanos ahorran el 3,6% de sus ingresos disponibles. En el pico de la pandemia, la tasa de ahorro subió al 33,8%. Llegaron los cheques de estímulo, desaparecieron las oportunidades de gasto y los americanos experimentaron accidentalmente cómo es el ahorro agresivo. Ese dinero ya no existe. Este patrón se aplica a todos los niveles de ingresos, lo cual es una perspectiva de vital importancia. Los altos ingresos ahorran un poco más en cifras absolutas, pero como sus gastos escalan con sus ingresos, sus tasas de ahorro suelen permanecer igualmente bajas. Quien ahorra el 4% se queda con muy poco en la mano. El contraste con el comportamiento de los verdaderos acumuladores de riqueza es llamativo. Los millonarios generalmente invierten al menos el 15% de sus ingresos anuales antes de pagar sus gastos obligatorios. Se pagan a sí mismos primero, consideran el ahorro como obligatorio, no opcional. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos, porque nadie quiere enseñar. La trampa de la comparación social acelera el proceso. El fenómeno que los investigadores llaman deriva del estilo de vida siempre ha existido. Lo único que ha cambiado es la visibilidad. Las redes sociales muestran a todo el mundo en tiempo real las vacaciones, las noticias de reformas y las compras de los demás. El informe de Goldman Sachs identificó explícitamente el querer estar a la altura de los vecinos como una razón para vivir de sueldo en sueldo entre los altos ingresos. Incluso quienes ganan sueldos de 6 cifras sienten una enorme presión para no quedarse atrás de su entorno, aunque su presupuesto no lo permita en absoluto. Esto crea una dinámica extraña en la que personas con ingresos en el 5% superior se sienten financieramente insuficientes porque se comparan con el 1% superior o con las versiones cuidadosamente elaboradas en redes sociales de personas que podrían estar incluso más endeudadas que ellos. La comparación ya no es solo con los vecinos, es con todo el mundo que aparece en un feed filtrado para mostrar únicamente los momentos destacados. Los datos de gasto instantáneo revelan a dónde va realmente el dinero. El gasto en entrega de comida aumentó más de un 10,2% en términos anuales. El gasto en servicios de streaming creció. El gasto en viajes compartidos aumentó. Estas son categorías de conveniencia. Cada gasto individual es pequeño. Cadenas de café, aplicaciones de entrega, servicios de suscripción. Nadie nota la acumulación gradual, pero el gasto mensual en entrega de comida significa miles de dólares al año. Añadid los servicios de streaming, los viajes compartidos, las cajas de suscripción, las aplicaciones premium, y el total se orienta hacia una cantidad significativa de dinero que desaparece sin proporcionar valor duradero. La versión de este patrón para altos ingresos implica cifras más grandes, pero la misma psicología, vuelos en primera clase en lugar de turista, hoteles en lugar de Airbnb, restaurantes en lugar de cocinar en casa. Cada mejora parece pequeña, pero se combinan en un estilo de vida que requiere los ingresos completos para mantenerse. Según las investigaciones, la forma en que los millonarios gastan el dinero es bastante diferente de lo que pensamos. Aproximadamente el 44% gasta más en experiencias que en bienes de lujo, pero son muy selectivos sobre qué experiencias importan. Gastan en lo que valoran y recortan despiadadamente en todo lo demás. Esta actitud selectiva es lo que distingue a los verdaderos constructores de riqueza de los altos ingresos, atrapados en la trampa de la pobreza. La dimensión regional añade otra capa. Los que viven en San Francisco creen que se necesita una gran fortuna para considerarse rico. Los residentes del sur de California mencionan una cifra aún mayor. El contraste con el comportamiento de los millonarios reales es llamativo. Las investigaciones muestran consistentemente que la gran mayoría de los millonarios surgió por sus propios medios, sin heredar. Solo una pequeña parte ganó un promedio de más de 100,000 al año durante sus carreras. Muchos construyeron riqueza con ingresos modestos, mediante comportamientos consistentes durante largos periodos. La gran mayoría de los millonarios nunca cargó saldos en tarjetas de crédito. Entendieron que el interés compuesto trabajaba para ellos o en su contra, y eligieron mantenerse en el lado correcto de esa ecuación. Un millonario corriente trabajó, ahorró y hizo crecer pacientemente sus ahorros durante años antes de superar ese primer umbral del $1,000,000. La mayoría no alcanzó ese umbral hasta los 49 años. El camino fue gradual y bastante aburrido, no dramático ni repentino. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos. Este cronograma es bastante importante porque muestra el coste de la trampa de la pobreza de altos ingresos. Alguien que no ahorra durante 15 años ha perdido los años de capitalización más valiosos. Aunque empiecen a ahorrar después, han perdido un tiempo que nunca podrá recuperarse. Hay una salida, pero requiere elecciones incómodas. Romper la trampa de la pobreza de altos ingresos exige enfrentarse a una pregunta que la mayoría de la gente evita. ¿Para qué son realmente todos estos gastos? El médico que gana $380,000 podría ahorrar $100,000
100.000 al año si lo eligiera. Ganas suficiente. Solo gasta lo suficiente para impedirlo. Elegir diferente significa aceptar que el BMW podría ser un Honda, que la escuela privada puede que no sea necesaria, que cenar en restaurantes cada noche sirve a la comodidad más que a la nutrición, que la casa con habitación de invitados impresiona principalmente a personas que en su mayoría no importan, y así sucesivamente. Esto suena a juicios, pero son solo intercambios que se han hecho visibles. Quien realmente valora la educación privada y la buena comida debería gastar en esas cosas, pero hacerlo conscientemente, entendiendo el coste de oportunidad, no automáticamente porque es lo que hace la gente de su nivel de ingresos. La trampa de la pobreza de altos ingresos no trata sobre la privación, trata sobre la intención. La mayoría de las personas atrapadas nunca eligieron conscientemente sus patrones de gasto. Acumularon gastos gradualmente. Cada decisión parecía razonable de forma aislada, hasta que todos los ingresos quedaron comprometidos. Revertir el patrón requiere examinar cada gasto recurrente y preguntarse si ofrece valor proporcional a su coste. El principio de automatización funciona en todos los niveles de ingresos. Ahorrar, lo que queda después de gastar, no funciona. Lo que funciona es gastar lo que queda después de ahorrar. Quien transfiere automáticamente una gran parte de sus ingresos anuales a inversiones acumulará riqueza significativa independientemente de cómo gaste el resto. Seguirá viviendo bien, solo vivirá un poco menos bien que alguien que gana la misma cantidad, pero no ahorra nada. La diferencia entre estas dos personas crece dramáticamente con el tiempo. Después de 20 años de inversión consistente, quien ahorra tiene riqueza para generaciones. Quien gasta tiene recuerdos de estilo de vida y activos mínimos. Las matemáticas son bastante simples. Si ganáis $300.000 y ahorráis el 30%, antes de los rendimientos de la inversión se acumulan $90.000 al año. Con un rendimiento medio durante 20 años, eso se convierte en aproximadamente $4 millones. Si ganáis $300.000 y ahorráis el 5%, estáis ahorrando $15.000 al año. El mismo rendimiento y el mismo plazo producen aproximadamente $650.000. La diferencia es de $3,35 millones. Ese es el coste de la trampa de la pobreza de altos ingresos a lo largo de 2 décadas. La trampa de la pobreza de altos ingresos continúa porque la gente optimiza la variable equivocada. Optimizar el estilo de vida significa maximizar el consumo presente a costa de la flexibilidad futura. Centrarse en la riqueza significa sacrificar algunas comodidades actuales para tener más opciones mañana. Ninguno de los dos enfoques es intrínsecamente correcto, pero solo uno conduce a la seguridad financiera que los altos ingresos asumen que sus ingresos les proporcionan automáticamente. Un ingreso de $200.000 con una tasa de ahorro del 30% acumula riqueza más rápido que un ingreso de $400.000 con una tasa de ahorro del 5%. Las matemáticas no son complicadas, pero el comportamiento es difícil. La gran mayoría de los americanos no se siente en absoluto cómoda financieramente, independientemente de lo que gane. El 40% de quienes ganan medio millón vive de sueldo en sueldo. La deuda total de tarjetas de crédito alcanzó su máximo histórico mientras los ingresos se acercaban a niveles récord. La evidencia es abrumadora. Los ingresos por sí solos no resuelven los problemas financieros. Solo las elecciones deliberadas sobre cuánto del dinero guardar en lugar de gastar crean la seguridad que la mayoría de la gente asume que los altos ingresos proporcionan automáticamente. La trampa es real, romperla es posible, pero requiere aceptar que más dinero nunca es la respuesta. Lo que hacéis con el dinero lo determina todo. La mayoría de la gente no lo sabe, hijos míos, pero ahora vosotros lo sabéis. Lo que hagáis con ello depende de vosotros.